Continuamos con ustedes aquí en Conteo de Pensina y Globovisión en una interesante entrevista con el periodista de economía Freddy Campos. Él es director web de interlaces.com. Freddy, dejamos una pregunta al aire porque ayer salió una noticia que aparentemente Citgo daba resultados de utilidades por debajo de lo esperado y ellos tienen la obligación de reportar utilidades cada 3 meses. ¿Cuál es la situación de Citgo y después si es verdad que se está vendiendo? Los últimos resultados oficiales de Citgo disponibles públicamente alcanzan hasta el año 2010. Nosotros hicimos la consulta del Departamento de Comunicaciones de Citgo para validar la información y al menos oficialmente no la reconocieron. Es decir, ellos no admiten haber tenido un descenso en ese porcentaje de más del 63% en cuanto a sus ingresos. Como comentábamos un poco fuera del aire, parece curioso ante la subida del precio petrolero y del precio de los derivados del petróleo en general. Sin embargo, con respecto a la venta de Citgo, es algo que todavía no ha sido aclarado del todo. Se espera que PDVSA esté contemplando esa opción, pero hay cláusulas que le obligan, por ejemplo, a negociar primero con socios en las refinerías como Exxon, como Conoco, con los que además tiene procesos de arbitraje en estos momentos en el exterior, lo cual no haría tan sencillo de repente ir a una venta directa de Citgo. Citgo maneja 3 refinerías y tiene una de las redes principales de estaciones de servicio en los Estados Unidos. Para vender Citgo lo tendría que vender en pedazos, eso no requeriría algún tipo de aprobación de la Asamblea, algún tipo también de voto público, de plebiscito, no sé cómo sería la figura. Mira, no conozco del todo cómo internamente con respecto a Venezuela y con respecto a las leyes venezolanas sería un proceso de venta de Citgo, pero además en el mercado estadounidense requeriría una aprobación por las propias autoridades del mercado, las autoridades del sector energético, con respecto a quién se va a quedar con esas refinerías, con esos activos, porque son realmente activos estratégicos para el país, para su reserva y para su autonomía energética. Activos estratégicos, esa es la definición. Ahora, Freddy, si nos quedamos sin ese Citgo, ¿a quién le vamos a vender la gasolina? El petróleo venezolano para procesarlo a gasolina, que es lo que vende Citgo finalmente. Bueno, en estos momentos la tendencia es enviar cada vez más petróleo a China. Incluso Venezuela ha estado entre el tercer y cuarto lugar entre los países que venden más petróleo a Estados Unidos. La última semana, de acuerdo con los propios números del Departamento de Energía, regresamos al cuarto lugar detrás de México, pero la tendencia en firme y que seguramente continuará en los próximos años es seguir enviando más petróleo a China. Se mantendrá, por supuesto, los despachos a los socios estratégicos de Petrocaribe, el convenio Cuba-Venezuela y la diversificación de los mercados, que es lo que ha marcado la gestión de PDVSA. Ok, vamos a hablar de otro tema, Freddy, que también es muy importante, que son las nuevas relaciones que tiene Cuba con Europa, también indirectamente con los Estados Unidos, una apertura económica, también una modernización de su economía, la visita de 2 presidentes de Rusia y de China a la región, solamente el presidente chino vino a Venezuela para ampliar esas relaciones en las que tú estabas hablando, petroleras, pero el presidente de Rusia transa sobre Venezuela desde la isla de Cuba. ¿Cómo es ese nuevo marco político? ¿Cómo entra esa nueva geopolítica y geoeconomía dentro del Mercosur? Sí, definitivamente, Pedro. El cambio que está dando Cuba en estos momentos, normalizando sus relaciones con el mundo occidental, es notable y tiene influencias y consecuencias importantísimas para Venezuela. Por ejemplo, la apertura a la empresa privada, a generar garantías para la inversión extranjera en Cuba, en estos momentos es uno de los cambios más importantes que ha tenido la Revolución Cubana en más de 50 años. Producir este cambio, por supuesto es una negociación de largo aliento en la que ha de algún modo arbitrado directamente con la Unión Europea y la normalización de sus relaciones con Estados Unidos estaría tras bastidores, por supuesto. Pero con respecto a nosotros, como un país aliado ideológicamente y en la línea, digamos, en la línea estratégica de lo que ha sido la Revolución Cubana, países que han seguido más o menos lineamientos similares, puede tener un reflejo sin duda sobre lo que es la legislación venezolana, pues. Entonces podría aliviar de alguna manera las cargas que tiene Venezuela con Cuba, quizás con Petrocaribe, con tantos compromisos como dices tú que tiene el país por los próximos años en el pago de sus intereses, su deuda, también en todo lo que es la ayuda económica, toda esta Petrocaribe, todo que no entendemos cómo tenemos tantos egresos con ingresos limitados y seguimos endeudándonos sin cerrar ese chorro. ¿Cuál es tu opinión? Ya en los últimos meses, sobre todo hacia finales de 2013, disminuyó notablemente el envío de petróleo de Venezuela tanto a Petrocaribe como a Cuba.
También bajó en cierta medida el porcentaje, el número de despacho de barriles diarios a China. Sigue existiendo estos convenios y el subsidio, la venta en condiciones ventajosas para los países de Petrocaribe y para Cuba, pero digamos que ejercen un peso menor, considerando por supuesto que son relaciones más políticas y que son convenios que tienen objetivos más políticos. Sin embargo, a la larga yo creo que irá disminuyendo el subsidio e irá disminuyendo la ayuda energética a través de esos envíos a Petrocaribe. Interesante. Mira, Freddy, y en cuanto a la producción venezolana, hemos recibido noticias de parte de los números de la propia OPEP que han aumentado. ¿Cuál es la realidad que estamos produciendo? El promedio venezolano, si uno se fija en las cifras oficiales de la OPEP, las que divulga PDVSA y otros actores del mercado, sigue estando aproximadamente en lo mismo, es decir, 2,8 millones de barriles diarios, alrededor de 2,8 millones. Ok. Bueno, Freddy, se nos acabó el tiempo lamentablemente, un placer hablar contigo, te vuelvo a invitar al programa porque sabes que la economía es un tema que está ahorita número uno. Ustedes Interlaces que han hecho una serie de encuestas, lo dijo Schemmel la semana pasada, Venezuela la preocupación principal por encima hasta del abastecimiento o cualquier cosa es lo económico. Entonces, bueno, en este programa como tratamos esos temas, tratamos de ayudar también a nuestros televidentes, a nuestra audiencia para llevarnos un poco a la mano lo que está pasando. Entonces fue un placer, Freddy, volverte a encontrar después de Descifrado aquí en Interlaces, en tu compañía como director web. Y bueno, te seguimos entonces @Frecam y @Interlaces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro.